Muy bien, señores, en esta ocasión nos encontramos con una de las principales voces que tiene la lucha popular en San Francisco de Macorís, en la 14 provincia de la región del Cibao y por qué no decir en toda la República Dominicana. Hablamos del dirigente popular José Mercado, que en esta ocasión, en la opinión del pueblo, siempre es preciso, siempre es bueno escuchar a un hombre que se mantiene constantemente con el pueblo. José, buenas tardes y bienvenido. Sí, buenas tardes a ustedes y a todo el pueblo que sintoniza este programa. Y en estos momentos en que tanta falta le hace al pueblo escuchar eh, voces que puedan orientarlo, en momentos precisamente en que hay mucha desinformación. José, hemos visto como en el día de ayer, con una visita que hizo el ministro de Obras Públicas del INE Ascensión, se comenzó a mejorar, a asfaltar la calle principal del sector Vista de Valle, una demanda que estaba dentro de las reivindicaciones que ustedes a diario hacen, recordándole el incumplimiento a las autoridades. Sí, es lamentable que hayamos visto morir a varios moradores de Vistevalle evadiendo hoyo en esa avenida principal, donde no hace tanto murió una señora producto de los de baches, evadiendo los baches, y han caído decenas de heridos. Y lamentable que después de tanta lucha en Vistevalle, demandando que se cumpla con lo que es un pliego de demanda que ha generado decenas de protestas y que se ha llegado incluso a acuerdos con las autoridades en varias ocasiones y que se haya esperado tanto para cumplir únicamente con una calle de tanta calle que tiene Vistevalle. Vistevalle tiene toda su calle llena de hoyos, es la realidad. Y tenemos entonces a toda esa franja que comienza en el profesor Juan Bo, continúa por Mamá Tingó, primera y segunda etapa, Vista Nueva, Manhattan, que en decenas de ocasiones la gobernadora ha anunciado que están siendo asfaltadas y que no tienen todavía ni siquiera aceras y contenes. Esa es la realidad de Vistevalle, donde en ocasiones, asumiendo poses para tirarse fotos y hacerse video, han llevado aparatos y han anunciado que están trabajando en Vistevalle, luego se lo llevan y repiten esa operación de manera sucesiva, llevándolo a Los Pinos, a la Cuesta Blanca, y tampoco hacen nada. Pero como están ahora en campaña y tenemos entendido que el presidente de la República también viene próximamente hacia acá, quieren dar un golpe electoral. Sabemos que es eso, este, porque nosotros venimos demandando que todos esos sectores que están en pésimas condiciones, por lo menos se le eche material y se continúe con aceras y contenes, y no anunciando que están siendo asfaltados cuando todavía sus calles son de tierra y no tienen ni siquiera aceras y contenes. Esa es la realidad. Mercado, usted habla y establece que hay figuras políticas del oficialismo que son enemigos de Mamatingó, de Vista Valle. Cuando usted en diferentes intervenciones que ha tenido, ¿a qué usted se refiere con eso? Bueno, nos referimos, si vemos los orígenes de esos sectores, por ejemplo de Mamá Tingó, recordamos que cuando estaba el ex alcalde Ale Díaz, su consigna era que ese sector había que derribarlo. Nos costó golpiza, nos costó herido para defender esos sectores. Pero eh, nosotros vemos con mucha preocupación el hecho de que este señor hoy ande con los recursos del Estado haciendo campaña con los equipos del ayuntamiento, como lo vimos en la salida de Tenares, donde el ayuntamiento estaba tapando una zanja y ese aparece diciendo que los sectores lo habían solicitado y él como Salvador se había aparecido allí a resolver el problema. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos visto además
el gran desprecio que siente por esos sectores, donde, bueno, cuando él fue alcalde ni la basura se recogía en esos sectores, Mamá Tingó y demás. Y hay otra situación preocupante, y es el hecho de que los recursos que debían ir destinados a la construcción de obras en esos sectores se lo ha llevado la corrupción. Con los recursos que desaparecieron en el caso de la urbanización Prado, se hubiesen resuelto muchos problemas aquí. Y esas son de las razones por las cuales el colectivo incluso tiene en agenda una visita masiva al PETCA, a la capital, para entregar un documento que entregamos aquí y que pensamos que lo han engavetado, solicitando que sea investigado por ese caso donde, estando en pandemia, con el ayuntamiento cerrado y todas las instituciones, y cuando esa urbanización debían pagar alrededor de 7 millones de pesos, les recibieron 73,000 pesos, y además el área verde que debieron dejar para esa urbanización tampoco apareció. O sea que él debe responder por eso. Como también hemos exigido desde hace mucho tiempo que se haga una auditoría a su gestión y a la actual gestión, y no sabemos qué tanto es que lo protegen, por qué se niegan a hacer esa auditoría cuando es un problema de ley. Y eso fueron parte de los acuerdos con las autoridades que tampoco ellos nunca cumplieron. La gestión de este alcalde que ahora se está postulando nuevamente se caracterizó por muchos reconocimientos, por San Francisco posicionarse en la segunda ciudad más limpia de la ciudad. Entonces, Valle no estaba incluido en esa gestión, porque San Francisco estaba muy bonito, limpio, y muchas personas hablan a favor de él. Claro que sí, que aparecen en contra, pero también tiene a su favor, y siempre resaltan eso, que cuando este candidato estaba en el poder, independientemente de que no estuviera a su favor el partido de la presidencia, pero sí se dice de una buena gestión. Bueno, Valle no estaba incluido en esa limpieza sí, que se pero hizo en San Francisco. se ha hablado de tan buena gestión que él habla de un reconocimiento como el más, de una gestión transparente. como el más transparente, pero yo me pregunto, ¿y con Salió qué? con un 18, José, ¿verdad? Pero ¿con qué herramienta midieron la transparencia? Porque se supone que con una auditoría. ¿Y por qué se niegan a hacerla? ¿Qué ocultan? Entonces no es tan transparente, porque debieran hacer una auditoría, que es la herramienta con una institución que legalmente es la que está facultada para hacerlo, que es la Cámara de Cuentas, y no lo han hecho. Y independientemente de Valle, ¿cuáles otros municipios se encuentran en esa condición? De las calles llenas de hoyo y todo eso. No, si decimos de sectores aquí, nosotros por ejemplo que tenemos la ciudad dividida en 5 bloques que componen las estructuras de colectivo, podemos decir que la zona de Cuesta Blanca, ahí hay sectores como Las Caobas, que está totalmente abandonado. Si hablamos de los jardines también esa es la situación, igual que Villa Hortensia. Pero y si hablamos de Villarreal, si hablamos de Las Colinas, primera y segunda etapa, Santa Luisa, son sectores que están totalmente abandonados. Nuevo Amanecer, José Francisco Peña Gómez, aquí en la zona de Los Rieles, que constantemente protesta, porque son sectores totalmente abandonados. Entonces podemos decir que ha sido una gestión totalmente fallida, donde si revisamos lo que establece la ley con respecto a cómo deben invertirse los recursos que ingresan al ayuntamiento, nos habla de que un 40% deben ser para obra. Y si usted lo coteja entonces con la rendición de cuentas del alcalde, lo que ahí se establece en ese 40% más almuerzo, es lo que se establece, donaciones, combustible, no sé qué tanto combustible, que gasolina que consumen, porque los equipos de ayuntamiento en términos generales son de gasoil. Entonces, conclusión de obras, ¿cuáles? Nosotros tenemos firmado un acuerdo con ellos de construcción de un parque, que aportamos el terreno allá en Mamá Tingó, No se hizo, de un salón comunal y de una cancha, nada de eso se ha hecho. Y se le entregó formalmente el terreno a ellos, al ayuntamiento. No han hecho nada. José, usted que es un hombre que anda en los sectores más desposeídos de aquí de San Francisco de Macorís, y usted ha hablado
del fracaso de la política monetaria y económica del gobierno central. ¿Qué tanto se siente, José, en esos sectores tan desposeídos y que a diario usted tiene que ver el hambre, la pobreza, la tristeza de un pueblo que cada día más se encarece su canasta básica? Bueno, si vemos lo que el Banco Central establece, que este costo de la canasta familiar dista mucho el salario, y en el entendido de que los salarios más deprimidos aquí son los del sector público. ¿Cuánto gana un obrero del ayuntamiento? No, es paupérrimo. ¿Cuánto gana un obrero de INAPA? No, es difícil la situación. 10, 12 mil pesos. Pero si a esto le añadimos entonces el alto costo de la vida, ¿qué decía Luis Abinader? ¿Cómo subió el gobierno? ¿Qué planteaba? No, hizo muchísimas No hablaba de la fórmula de Ito Bisonó Sí, que con el respecto a los combustible, combustibles. sí, Y decía que inmediatamente lo iba a bajar. ¿Lo bajó? No. No subió. ¿Qué hablaba de la electricidad? de los préstamos, José, también. Sí, pero vamos a la electricidad, ¿qué hablaba? No, que También tenía, la rebajaría, la Que aumentó. iba a haber un cambio. ¿Qué hablaba de la comida? no que iba a mejorar. También la aumentó. Entonces, ha cogido más prestado que los últimos dos gobiernos juntos, que fueron periodo extenso. Y sin embargo, este gobierno ha cogido más. ¿Y qué lo han hecho? Sí, es muy buena pregunta. Sí, esa. pero también cabe destacar que cuando el presidente entró, Luis Abinader, a su gestión, estaban en tiempo de pandemia y que había una crisis mundial. ¿Usted cree que eso pudo influir para que no hubiera ese cambio que se decía que iba a haber en el partido? Bueno, pero el problema... Porque todos los presidentes prometen, todos los políticos antes de estar montado ahí, siempre hacen propuestas, siempre están prometiendo, pero no todos cumplen. Bueno, pero que él hablaba incluso de atraer inversión, ¿verdad? Entonces, un presidente que habla de atraer inversión al país y vemos como él sus recursos los saca a paraísos fiscales. Se contradice con la práctica, ¿verdad, José? Claro, entonces hay una negación de lo que decía, precisamente. Y que estábamos en pandemia, que estábamos en guerra, o que estamos en guerra, ese ha sido el discurso de ellos, desde el principio, para no hacer nada, precisamente. Pero bien, nosotros estando en pandemia, y quienes reportaban la mayor ganancia de miles y miles de millones aquí eran las farmacéuticas, precisamente. Y entonces ellos les regalan 2.000 millones a los dueños de clínicas privadas. Sí, eso fue verdad. Yo estaba acompañando a la gente de Naranjo Dulce que andaban buscando que se reiniciara la construcción de la carretera Naranjo Dulce-Boba. Y en la gobernación nos dicen que hay que licitar, que eso es muy delicado. Y yo le decía, bueno, pero para regalarle 200 millones a los artistas más ricos de este país, ustedes no hicieron ninguna licitación. Pero para regalarle 2.000 millones a los dueños de clínicas privadas, ustedes no hicieron ninguna licitación. Y para los Aerodón, ¿cuál fue la licitación? No, ninguno, el pueblo no se enteró. Entonces, cuando se trata de los sectores oprimidos, de los pobres, entonces ahí esgrimen eso como argumento, cuando todo el mundo sabe que es un problema de clase, que ellos únicamente lo toman en cuenta cuando se trata de invertir en los hospitales, cuando se trata de invertir en calles, infraestructura para los sectores populares. José, en los últimos días se han hecho mucho trabajo científico, con rigor científico, y una de las principales problemáticas que más afecta al franco macorizano es la inseguridad. ¿Qué tan inseguros están los barrios de San Francisco de Macorís, José? Bueno, los barrios de San Francisco de Macorís, como en todo el país, y las instituciones que están llamadas a mantener el orden, a luchar contra la criminalidad, precisamente son los que se coluden con el crimen organizado, son los que se coluden con el narcotráfico. A veces usted escucha al vocero de la policía informando que a fulano de tal lo hirieron en un punto de droga que está en tal parte. Bueno, ¿y aquí hay punto? Parece que no hay punto, porque si usted sabe dónde están y usted es el encargado
de luchar precisamente contra ese flagelo, entonces se supone que es que usted no lo sabe o está coludido con ellos. Entonces aquí realmente lo que nosotros vemos es una policía haciendo operativos que son de búsqueda, donde salen en camiones. La prioridad no es la inteligencia de dónde está la banda para golpearla. La prioridad es salir a recoger la juventud y luego quitarle dinero para soltarlo. Esa es la realidad, ese día a día aquí en San Francisco de Macorís. Tan grave es así, José. José, me gustaría ya en esta parte final de este interesantísimo conversatorio que tuvo Estrella, que he tenido yo con usted, porque de verdad es que es un hombre de pueblo, José, un hombre que sí conoce las principales problemáticas que golpea a diario a San Francisco de Macorís y a todo el país. Me gustaría escuchar su expectativa para este año 2024, José. Bueno, yo pienso que será un año de mucha resistencia, que se le dará continuidad a todo el proceso de articulación del movimiento social que vimos el pasado año y continuidad al proceso de movilizaciones, marchas, piquetes, huelgas que se hicieron, porque este gobierno no está dando respuesta a lo que son las demandas del pueblo, y entonces lo que ellos andan ahora es en campaña, lo que andan es ofreciendo, y desde el poder no se ofrece, desde el poder lo que se hace cumple. es que se resuelve. Así es, señor, estuvo con nosotros en este interesantísimo conversatorio este hombre con sabor a pueblo que se llama José Mercado. Hasta la próxima, amigo, con más en Directo 56. Bueno.